nadie lo podrá negociar. Amén. Entonces, vamos a mirar otro versículo que nos ayuda a entender ese compromiso y esa disposición a darlo todo. Vamos a mirar Colosenses capítulo 3, versículo 19. Vamos bien de tiempo. Colosenses capítulo 3, ahí para que me lo apunten los hermanitos que están apuntando en el chat. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Un hermanito que desee leerlo, por favor. Amén. Gracias, hermano Enrique, bien pueda. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén, qué bonito este versículo, ¿no? Y entonces dice que maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí hay algo importante que hay que añadir, ¿no? Aunque los tiempos han cambiado y las cosas, digamos, los modernismos y lo que vemos en pleno siglo XXI, entonces las mujeres ahora enamoran a los hombres. Pero en el orden de Dios, el hombre debe enamorar a la mujer. El hombre es el que debe conquistarla, el hombre es el que debe llevar la batuta de eso y tiene la responsabilidad de construirlo y de sostenerlo, ¿no? De dar todo lo necesario para eso. Y entonces dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y dice, y no seáis que ásperos con ella. Cuando nosotros, digamos, estamos enamorados, ¿sí? Y damos el amor, no somos ásperos, ¿no? Entonces, no es que porque te quiero, que dice por allá el dicho popular, porque te quiero, te aporrio, ¿no? Ahí no entra ese dicho popular, no cabe en ese paso del compromiso, en ese paso de darlo todo, en ese paso del amor verdadero, no cabe el ser áspero, ¿no? No es de pasarle a otra por delante para demostrarle que yo me puedo conseguir otra y que me puede perder si no me da lo que quiero. Eso no es un verdadero amor. Para construir el amor hay que guardar y conservar esas palabras que no son ásperas, sino que son delicadas, ¿sí? Creo que eso es muy valioso, eso es muy importante. No sé, a veces en el paso de los días, de los años, en un hogar, en un matrimonio, las palabras cambian, ¿no? Entonces ya no son tan delicadas, ya no son tan amables, ya no son tan bonitas, sino que ahora pasan a ser como una lija, un poco ásperas y un poco bruscas, ¿no? Entonces, cuando hay como una especie de ¿cómo sería la expresión de eso? Como una especie de parodia sobre eso, y es algo que comentaba alguna vez mi suegrita querida, y decía que cuando son novios y la novia se tropieza, entonces el novio, ay mi vida, ¿qué te pasó? ¿Te golpeaste? ¿Te caíste? Ay, ven yo te levanto, ven yo te ayudo, ven yo te recojo, ven yo te hago, ven yo te alzo, ven yo te sobo. Y cuando ya son marido y mujer para 10 años de matrimonio, posiblemente antes, se tropieza y entonces ya no es una palabra suave, sino es alce esas patas, a ver, aprenda a caminar, mire bien por dónde anda. Entonces pasamos de ese lenguaje lindo y cariñoso ahora a un lenguaje áspero y grotesco. Entonces de ahí que sea tan importante que en ese compromiso estemos comprometidos a hacer, a tratarlas como vaso frágil, no solamente mientras el noviazgo, sino durante todo el proceso de nuestra vida, porque el matrimonio es para toda la vida. Bien, entonces vemos que en este paso número 2 del compromiso, entonces el paso número 1 hablamos, en el paso número 2 susurramos, ¿no? Cada vez que nos vamos comprometiendo más, vamos amándonos más y vamos uniéndonos más. Vamos al paso número 3. Bien, el paso número 3, ¿no? Vamos a mirarlo en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24.
Génesis capítulo 2, versículo 24. Amén. Bien puede dar, hermanito Wilmer. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Bien, bien. Entonces el paso número 3 es la construcción de la unidad. Ese es el paso número 3 en esa construcción del amor, construir una unidad. Y para eso, pues, digamos que es algo muy interesante porque el amor filial, el amor, digamos, familiar, el amor a mamá y a papá, llega a ser superado por el amor a la pareja, ¿sí? O sea, estamos dispuestos a dejar a ese ser precioso, a ese ser maravilloso que nos llevó en el vientre, que nos, perdón la interrupción que aquí pasó un car audio, aquí está parqueado, ojalá no se vaya a quedar ahí. Entonces, bueno, continuamos. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, ya. No, ya se está yendo ya. Gracias a Dios. Entonces, estábamos hablando de que es la construcción, el paso número 3 es construir la unidad. Creo que los matrimonios fracasan porque cada persona se une para buscar que el otro le ayude a construir sus sueños. Y no hemos construido uno entre los dos. O sea, no hay una unidad. Simplemente hay una sociedad conyugal, pero no hay una unidad. Y entonces, cuando no hay unidad, entonces dice, se separaron. Dice, no es que nunca estuvieron unidos. Más bien sería como la respuesta a esa situación. Entonces dice que el paso número 3 es construir unidad, ¿sí? Es estar dispuesto a ser parte del sueño del otro y del otro ser parte del sueño mío, y llegamos a una estatura tan gloriosa en esa construcción del amor. Estamos resumiendo los pasos porque pues serían muchos pasos más, ¿no? Pues aquí no se nos podría ir como toda una cátedra sobre eso, pero pues la idea es como entender lo macro, y ya lo micro ya es una cuestión ya más personal, ¿no? Otros detalles que hacen parte de ese proceso hermoso de construir el amor. Pero en notemos que es importante que nos vamos a desprender de la mamá, nos vamos a desprender del papá, porque vamos a construir uno solo, ¿sí? Y entonces cuando llegamos a construir uno solo, ¿no? Entonces ya las palabras sobran cuando hay esa construcción del amor. ¿Por qué? Porque llegamos a estar tan unidos que cuando vemos al otro sabemos si está triste sin que nos haya dicho nada. Sabemos que está bravo sin que nos haya dicho nada. Sabemos que nos está mirando con amor sin que nos haya dicho nada. Es decir, su expresión corporal, sus ojos, su mirada, su sonrisa, su postura corporal nos va a hablar, ¿no? Y es un lenguaje que solo entendemos los dos que estamos enamorados, ¿no? Solo lo vamos a entender. Los otros dirán, pero ¿a qué horas dijo algo? Yo no me di cuenta. ¿Sí está bravo? ¿No está bravo? Yo vi que algo le pasó. Porque eso solo se entiende cuando se construye unidad. Cuando hay un lenguaje realmente profundo, que ya no es un lenguaje donde los corazones están distanciados y necesitan hablarse. Los corazones, al construir unidad y al buscar ser uno solo, ya la mirada habla, ya el gesto, la ceja habla, la sonrisa habla, el cuerpo habla. Entonces, cuando se construye esos pasos de amor, pues logramos pasar de las palabras a hablar, a expresarnos el amor sin necesidad de decir una sola palabra. Qué hermoso sería eso, ¿no? Que lográramos llegar a esos pasos del amor, ¿no? Que nos lleguemos a conocer tanto que sin necesidad de que diga algo ya sabe qué le gusta, qué le disgusta, qué le agrada, qué le desagrada, ¿verdad? Qué bonito podría ser eso, pero no solamente lo que nos desagrada, ¿no? Porque a veces nos conocemos solo lo malo, ¿no? Como que, ay, ya llegó ay, ya vi que llegó como con esa cara de puño a toda hora, ya llegó aquí mal geniado, ya llegó ahí como siempre. No, el deseo y lo bonito de construir la unidad, sí, es eso.
¿sí? Es saber sin que el otro me diga, por ejemplo, el lenguaje verbal es superado por el lenguaje corporal, por el lenguaje del corazón profundo, sin que lleguemos a hablar. Ejemplo, usted le dice a su novia, a su novio o a su esposa, más que todo pasa del hombre hacia la mujer, le dice, pues, no sé, ¿quieres que salgamos? Y entonces ella puede que con el lenguaje verbal diga, no, no, pues si tú quieres nos quedamos aquí. Ese es el lenguaje corporal, pero cuando hay una unidad, usted logra entender el lenguaje corporal, ese lenguaje no verbal, y usted dice, ella sí quiere que salgamos, o sea, lo logro entender. Y eso es muy importante que se construya, ¿sí? Porque a veces dicen que no, pero en el fondo sí quiere, ¿sí? Pero no dice lo que quiere, sino que expresa otra cosa, pero cuando hay esa unidad, uno dice, yo sé que ella sí quiere salir, ¿sí? ¿Quieres que salgamos? ¿Quieres que vayamos a tal lado? ¿Quieres que compartamos esto? Posiblemente a veces van a decir que no, pero cuando hay unidad, cuando se construye unidad, cuando se pasa de un lenguaje verbal a un lenguaje corporal, cuando ya nos conocemos tanto que las palabras pueden decir una cosa, pero lo que yo veo es otra totalmente distinta. Veo que los corazones se han unido mucho. Veo que los corazones se han ligado realmente. Y eso es el plan del Señor para construir un hogar de bendición y que ojalá sea para toda la vida. Bien, vamos a terminar, digamos, estos 3 pasos, ¿no?, que hemos visto con un ejemplo más ahí en la Escritura. Y vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 para complementar ese paso de la construcción de la unidad. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7, ahí para que me lo escriban en el chat, por favor, si son tan amables, que me está colaborando. Amén. Bien, pues, hermanito Luis. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Amén. Mire qué tan bonito esto que nos habla el Señor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Mire, para vivir con la esposa se necesita de la sabiduría de Dios. Para vivir para toda la vida y ser felices. Porque nosotros somos en confección, somos muy distintos. Nosotros somos más como, digamos, más, ¿qué le digo yo?, más externos y ellas son más internas, ¿sí? Nosotros somos menos emocionales y ellas son más emocionales. Nosotros somos menos de detalles y ellas son más detallistas, ¿sí? Nosotros decimos lo que queremos, ¿sí? Y ellas de pronto dicen que no quieren, pero por dentro se quieren. Nosotros haga de cuenta cuando usted va a compras. Usted va a compras y usted ya sabe lo que quiere, usted llega lo que quiere, lo que vio y lo compró. Entonces ellas van y miran 1000 almacenes, ¿sí? Y al final dicen, no encontré nada, o posiblemente se devuelven al primero y compran si algo les gustó, ¿sí? Más o menos eso es parte de construir unidad, ¿no? Y entonces, ¿qué implica eso? Que necesitamos la sabiduría de Dios para vivir con ellas, ¿sí? Eso es para vivir, y vivir es convivir. Vivir es no solamente vivir en la misma casa, bajo el mismo techo, cada uno en su cuarto, cada uno en su cama, o cada uno en la orilla de su cama, y nos entendemos a la hora de tener la intimidad, y hasta ahí nos podemos entender. No, para vivir. Vivir es convivir, para vivir y entendernos, para vivir y compartir las cosas en unidad. No es su plata y mi plata, ¿sí? Sí, no es sus cosas y mis cosas. Porque llegamos a tener un matrimonio, pero entonces son sus hijos, ¿sí? Y la otra dice, es que es su hijo. Entonces, ¿de quién son? Nuestros hijos. No es su plata, es nuestro dinero, es nuestra economía. Entonces, muchas parejas llegan al matrimonio, pero no llegan a la unidad, ¿sí? Sino que llegan totalmente divididos. Cada uno va por lo suyo. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Escritura? Vosotros, maridos,
Igualmente vivir con ellas sabiamente. Y esa sabiduría no puede ser humana, esa sabiduría tiene que ser del cielo y de lo alto. Amén. Vivir con ellas sabiamente. Ahora ellas pues son muy hormonales, ¿no? Entonces eso también requiere sabiduría. Hay días que están en los días de la mujer, dice la Biblia, en una expresión de un eufemismo. Entonces dice, en los días de la mujer, entonces hormonalmente tiene cambios y puede estar irritada, puede estar molesta, pero si usted ha construido unidad, usted sabe manejar eso y lo maneja con sabiduría. Pero si usted no lo sabe manejar, pues cada mes van a tener un problema. ¿Bien? Dice, vivir con ella sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dar honor, voy a dar algunos tips de dar honor. Por ejemplo, si usted llega a un lugar y no presenta a su esposa, usted no le está dando el honor. Porque usted aparentemente se está mostrando como soltero, no le está dando el lugar que corresponde a ella. Mire, le presento a mi esposa. Es dar honor. Dar honor es no estar coqueteando, porque ella es nuestra esposa, no solamente en presencia de ella, sino aún en ausencia de ella, ¿sí? Porque a veces en presencia de ella no lo hacemos, pero en ausencia las hacemos todas, ¿sí? Dar honor es eso, darle el lugar que corresponde, como dama, como mujer, ¿sí? Como esposa. Eso es dar el honor, ¿sí? El proveer lo necesario para que ella esté bien, ¿bien? Luego dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿no? De cuidado, de protección. Nosotros debemos ser protectores de nuestra esposa, cuidadores de ella. Y como dice, como vaso más frágil, quiero agregar algo. ¿Por qué? Porque son emocionalmente frágiles, ¿sí? Y no hablo de que no sean capaces o no sean fuertes, pues yo creo que hay mujeres de un tesón tremendo que a veces nos superan. Yo creo que hoy en día hay hombres, pero no hay hombres masculinos. Ese es el problema. Hay hombres es como femenino, ¿no? Pero los hombres masculinos, de verdad, son fuertes emocionalmente, capaces de enfrentar situaciones adversas y aplomar las circunstancias y darle ánimo a la esposa. Pero hay muchas veces que los hombres son hombres, pero femeninos, y resulta la mujer es sobándole la cabeza y ayudándolo a darle, ay, no te desanimes, ay, no tomes ese comportamiento, ¿no? Debería ser al contrario, ¿no? Bíblicamente hablando, ¿no? No quiere decir eso que la mujer no nos pueda dar una voz de aliento en algún momento y no vaya a comportarse como la mujer de Job, ¿no? Ahí vemos en Job que era un hombre emocionalmente fuerte y la mujer de Job fue emocionalmente muy débil y una vez le dijo, pues muérase de una vez y con eso yo salgo de este chicharrón. Entonces dice, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si la mujer emocionalmente y hormonalmente tiene momentos, digamos, de fragilidad, o sea, momentos que requieren sabiduría de Dios para manejarlos, pues cuanto más cuando están o son parte de la coherencia de la vida, es decir, cuando están en un estado de embarazo, pues requieren un cuidado mucho más especial, emocional y sentimentalmente, porque ahí hay otra alma en ese cuerpo. Y todo lo que percibe la mujer lo va a recibir la bebé o el bebé que esté adentro, ¿sí? El cariño, el amor, si ella sufre, la esposa sufre la bebé. Si la esposa llora, pues la bebé llora también, o sea, emocionalmente se afecta. Si la esposa sufre de pánico y de miedo porque el marido es una tarpán, pues la niña va a nacer con temores, ¿sí? Eso pasa. Entonces de ahí que nosotros, dice, como vaso frágil, porque son coherederas de la gracia de la gracia de la vida, ¿no? Y ahí hormonalmente ocurren muchas cosas que tenemos que saber manejar nosotros como hombres y como sacerdotes de Dios. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No se trata de ser sacerdotes que hablamos muy bien, elocuentemente a la iglesia y de la Biblia y versículos, pero nuestras oraciones están estorbadas. ¿Por qué? Porque somos rústicos, porque no somos delicados con ellas, porque no las entendemos, porque somos atarbanes, porque somos violentos, porque somos irresponsables, porque la dejamos sola. Muchas mujeres creemos nosotros que con traer el mercado a la casa ya hemos cumplido con nuestra tarea sacerdotal. No, hay que acompañar también, porque nos hemos unido para compartir nuestras vidas hasta que la muerte nos separe. ¿Bien? Bueno, entonces pues vamos a
hasta ahí hemos tratado de dar algunos pasos, ¿no? Importantes, 3 pasos en la construcción de ese amor. Y vamos a ver que todo esto es un proceso. Esto puede demorar su tiempo, ¿no? Esto no es de un día para otro, ¿no? Para construir estos 3 pasos de unidad, para construir ese paso del trato, ese paso del compromiso, ese paso de la unidad, eso requiere tiempo, ¿sí? Y por eso es que el amor no es que se busque, el amor se construye, ¿no? Entonces usted no va a ir a buscar el amor como buscando en internet. No voy a buscar el amor de mi vida en la página de internet. O voy a buscar el amor de mi vida en una cita ciegas. O voy a buscar el amor de mi vida por la calle. El amor se construye y esto es importante entenderlo. Entonces vemos que son pasos que no, pues cada paso tendrá sus subpasos, ¿sí? Sus divisiones importantes en el amor. Y eso dedica tiempo, y en esto podemos demorarnos años. Digamos que el amor no se acaba, el amor dice que no se acabará. Entonces quiere decir que cuando uno se casa, no quiere decir que hasta ahí llegó el amor, no. Ahí para allá hay que seguir, y hay que seguir alimentándolo, hay que seguir creciendo en el amor todos los días, y llegar ojalá a una parejita de uno casado, 50 años de casado, y no decir, no, pues ya es costumbre. No, ojalá que no lleguemos a eso, sino que más bien sean 50 años de casado, pero sean 50 años donde, como dicen hoy en día, nos reinventamos en el amor cada momento y construimos esa bonita relación, ¿no? Entonces todo esto requiere muchos pasos para llegar al amor, ¿sí? Para mantenerlo, para sostenerlo, para construirlo, para obtenerlo, para cuidarlo, son muchos pasos. En cambio, para destruirlo, no se requieren tantos pasos, posiblemente solamente se necesita uno. Entonces el punto número 4 es el primer y único paso al odio. El primer y único paso al odio. Que es decir, es increíble, hermanos, y en esto que Dios nos guarde, porque yo no soy exento de eso, ¿no? Pero solo le pido a Dios que nos ayude. Conozco parejas de años de casados, parejas que aparentemente se veían bien, felices, contentos, amándose, y se separan después de construir un hogar, después de tener unos hijos, de criarlos, de darles formación académica, de construir un patrimonio, una casa, y pasan los años y uno dice, ¿y estos qué les pasó? ¿Sí? Y entonces resulta que se odian, resulta que no se pueden ver, resulta que no se pueden hablar, resulta que mejor dicho, es una situación tensa y difícil. Y uno dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué de un momento a otro ahora ya no se pueden hablar, ya no se puede conversar, ya no se puede compartir nada? Entonces, vamos a mirar en la palabra del Señor cuál es ese único y primer paso hacia el odio en una pareja. Y es ese paso que debemos evitar, ese paso que debemos estar muy atentos a no caer en él, ¿no? Vamos a ir al libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 33, para meditar en él. Libro de los Efesios 5, 33. Amén. Bien puede, hermanito, por favor. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. ¿Cuál es el único y primer paso hacia el odio después de que se han dado tantos pasos para construir el amor? El irrespeto. Ahí comienza todo. Del irrespeto viene el golpe, del irrespeto viene la irresponsabilidad, del irrespeto vienen las malas palabras, del irrespeto vienen las ofensas, del irrespeto viene el adulterio, del irrespeto viene el engaño, del irrespeto viene, las malas palabras, las agresiones físicas. Entonces ese paso que se da, ese es el paso que uno cambia todo. O sea, pudimos haber construido años un hogar, años hablando, años alimentando, entonces aquí ocurre algo, ¿no? Veníamos en un proceso de hablar del corazón, ¿no?
Y entonces aquí dice el versículo, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿no? Entonces aquí habla del respeto mutuo. Amarnos es respetarnos. Cuando se da el primer paso del irrespeto, ¿cierto? Que es el primer y único paso hacia el odio. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ocurre algo. Que nos empezamos, el primer paso del irrespeto es empezarnos a gritar cuando nos alzamos la voz. Entonces hagamos un recuento. Hablábamos cuando estábamos en la conquista, hablábamos y hablábamos lindo, bonito, mostrando lo mejor de nosotros. Luego pasamos a susurrarnos el uno al otro. Luego pasamos nosotros a no hablarnos, sino que con nuestros ojos decíamos te amo, con los ojos decía te extraño, ¿cierto? Con nuestra sonrisa y con nuestros labios enviábamos un beso con todo nuestro corazón, ¿cierto? Y entonces llegamos a que nuestros corazones estaban tan unidos que no necesitábamos hablar para entendernos. Y ahora pasamos a gritarnos. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos gritamos? O sea, ese es el paso del irrespeto, ¿no? El primer y único paso para el odio. Cuando nos irrespetamos empezamos a gritarnos. Y creemos que nos gritamos porque estamos ofendidos, porque estamos mal geniados, porque estamos irritados, por eso grité, porque estoy disgustado. Realmente estamos gritando, ¿saben por qué es que gritamos? Si el otro está ahí, cerca de nosotros, porque físicamente él está ahí, pero nuestro corazón está lejos de esa persona. Nuestros corazones se han dividido, nuestros corazones se han separado, y por eso hay que gritar, para sentir que el otro me escucha porque está lejos de mí, porque sin darme cuenta, o posiblemente con los malos detalles, con mi respeto, con mi mala forma de proceder, he venido dañando mi corazón, he venido alejando mi corazón de esa persona y colocándolo en otra. Colocándolo en cosas que no son, y por esa razón empezamos a gritar, porque nuestros corazones se han venido alejando, porque nos hablamos con rechazo, con fastidio, porque cuando ya veo llegar a esa pareja, ya no abro mis brazos para recibirla, sino que ya doy la espalda porque ya llegó ya llegó a tirarse todo, ya llegó a dañar el ambiente, ya llegó a pedir es de comer, porque ese solo piensas en comida y en que le sirvan y que me pongan y que me traigan y no sé qué, etc. Y él dice, ya llegó ella, deme plata, necesito para el mercado, aquí no hay esto, falta lo otro, falta no sé qué. Y entonces comenzamos, dice que la mujer respete a su marido, igualmente el respeto es algo mutuo entre la pareja. Y cuando nos empezamos a irrespetar, empezamos a gritarnos. Y cuando empezamos a gritarnos es porque nuestros corazones se están alejando. Nuestros corazones se están distanciando. Y ya no hay que susurrar, toca gritar. Ya no, mi lenguaje corporal no sirve porque no se escucha ese lenguaje corporal. Ya tengo que gritar. ¿Para qué? Para cubrir la distancia que hay entre el corazón de ella y el corazón mío. Entonces ahí entendemos nosotros que es un solo paso el que se da. Es un solo paso el que nos está diciendo la escritura del amor al odio, ¿no? Pudimos haber hecho muchas cosas para enamorarnos, pero cuando empezamos a irrespetarnos, ahí es el primer paso y único, donde empezamos a separarnos también, donde empezamos a dividirnos. Y entonces, cuando se pierde ese respeto, cuando empezamos a gritarnos, cuando nuestros corazones nos empezamos a gritar, es porque nuestros corazones ya están lejos el uno del otro, ¿sí? Y entonces ahí ya las palabras ya no son las mismas, ¿cierto? Ya no es amorcito, ya no es mi muñeco, ya no es mi negrito, ya no es mi chocolatico, sino ya nuestras palabras son esta idiota, este imbécil, este estúpido, este animal, esta bestia, este atarbán. Entonces el lenguaje cambia, porque los corazones están distanciados, porque nuestros corazones se alejaron y nosotros no nos dimos cuenta, o no sé. Por eso en el libro de Cantar de los Cantares 2.15 decía que las pequeñas zorras dañan los grandes viñedos, ¿no? ¿Qué pequeñas zorras empezamos a generar nosotros de acciones, de conductas, comportamientos y cosas que hicimos que poco a poco se fuera apagando el amor? Que sí, que las aguas lo apagaran
que los ríos lo anegaran y que entráramos a ver que terminamos fue comprando el amor. O sea, se negoció. Entonces llegamos, no nos separamos muchas veces, pero llegamos a negociar el amor. Bueno, sin llegar a un acuerdo verbal, entonces yo digo, no me voy de la casa, yo cumplo con lo de la casa y ella que cumpla con lo de yo cumplo con lo del mercado, con lo de los servicios, con la comida, y que ella me cumpla a mí con mi ropa y con mis cosas y listo. Entonces, digamos, fue un negocio, digamos, fue un acuerdo, aunque no lo dijimos verbalmente, pero sí lo estamos haciendo físicamente, está ocurriendo. Entonces cambiamos. Ya las palabras de amor y de cariño y de ternura y mi vida, mi amor, mi cielo, mi ternura, entonces ya es la pantera, ya es el ogro ese, ya es el atarbar el gamín ese. ¿A qué horas me voy a juntar con ese gamín? Ya peló el cobre. Vea al idiota, al imbécil, miserable. Esas palabras, cada vez, ¿no? Después de que nos irrespetamos, vendrán las palabras, vendrán las acciones, vendrán los golpes, vendrán, y entonces la distancia cada vez será mayor. Ya dejamos de ser uno solo y nos convertimos otra vez en dos. Y cuando somos dos, nos volvemos rivales. Y entonces, ¿yo qué hago para dañar al otro? ¿Y el otro qué hace para dañarme a mí? ¿Qué hago para ofender al otro? ¿El otro qué hace para ofenderme a mí? Entonces pasamos del amor, tan lindo, tantos años, construyendo eso. Y en un momento a otro, resultamos odiándonos. En un momento a otro, entonces me voy. En un momento a otro, usted coja sus cositas y lárguese de mi casa. Ya no es nuestra casa, ya es mi casa. Y ya empezamos a buscar qué logro yo, tener de esa sociedad, ¿sí? ¿Qué puedo rescatar materialmente de eso? Que al final viene a ser lo que vino a interesarnos al final, y no nos interesó la persona, no nos interesó el sentimiento, lo que se construyó. ¿Cuántas cosas se construyeron durante años? Y yo veo con tristeza, porque el divorcio no es una cosa menor en el mundo actual. De cada 10 matrimonios, 6 matrimonios se separan. Es decir, que apenas el 40% de los matrimonios permanece. Y eso no se sabe cómo permanece, porque a veces puede ser de aguante. Pero entonces más de la mitad se está separando. Ahora bien, hay otros que por las malas experiencias que observan y ven, entonces hacen el test drive. Entonces, es decir, que van y prueban primero a ver si les va bien, y si les va bien, pues siguen, y si les va mal, pues ahí se separan. Entonces, lo que llamamos la unión libre. Entonces, digamos, preguntémonos así. Yo voy a ensayar a ver qué tal. Voy a ensayar a ver esta mujer cómo le va, a ver cómo se comporta la mujer, si me aguanta el voltaje o no me aguanta, si me aguanta mi rabia, si me aguanta mi mal genio, si me aguanta, si me lava bien la ropa o no. Bueno, cada persona va y ensaya, y después de que ensaya, entonces mira a ver si continúa o no continúa, y entonces no hemos construido nada. Entonces ahí es muy importante que nosotros... Me bloqueas ahí, por favor. Gracias. Entonces, ahí es muy importante que nosotros entendamos que no podemos confiarnos en que esa mujer ya no puede vivir sin mí, porque son 20 años conmigo, 30 años conmigo. No, es que esas pequeñas